¿no? De hecho, creo que es una cuestión muy importante para que igual ustedes como profesionistas, pues, pues empiecen a desarrollar esa parte también de saber sistematizar información, saber manejar tiempos, saber manejar también sus documentos y, por supuesto, elaborar documentos que tengan pues un impacto en un público, ¿no? Entonces, frecuente que manejen. Esa es una parte también, habilidades también que queremos como escuela, que sean profesionistas completos, ¿no? No solamente que hagan tareas, sino que también sepan transmitir el conocimiento a través de pues, las exposiciones, a través de la comunicación oral y escrita. Y bueno, por eso tenemos esta parte, ¿no? Sí, sí, adelante, no, deja ver quién más iba a participar. Perdón, es que no estaba viendo quién. Sí, adelante, Carlos. Sí, profe, nada más una pregunta en la plataforma. Ayer la tarea de los ciclos, bueno, hoy chequé y me dice no entregado en la parte de arriba. No sé cuál es el problema ahí. Ok, voy a entonces abrir la plataforma y la voy a dejar abierta hasta el día de la exposición, o sea, el día que dejé para las diapositivas. Entonces, para que ustedes administren su tiempo y entreguen hasta el día, pues creo que miércoles, la noche, es el día que les puse de límite para que ustedes entreguen es mañana, profe, la de las diapositivas es mañana okay. 19. Ok, entonces mañana 19 abro tanto para diapositivas como para el trabajo, la fotografía o el trabajo que ya hicieron, para que igual, por si se está saturando la plataforma, ustedes no tengan ningún problema para subir su material, ¿sale? Así que creo que he estado muy ahí de cerca con todo el grupo y sin problema, muchachos, así que estamos aquí al pendiente, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna duda. Yo, profe. Sí, adelante. Si para esa fecha de Día de Muertos voy a estar por Tabasco, creo, profe. No sé si puede entregar ese día mi trabajo personalmente. Fíjate que yo estoy ahorita en Teapa, pero es muy posible que yo regrese a Oaxaca este fin de semana, Julio. Si gusta, pues sí puedes entregarlo. Te voy a dejar encargar al laboratorista para que te lo reciba, pero no sé si físicamente yo pueda recibirlo. Más adelantito estaría yo para acá, para Teapa, pero sí, igual, sí. Posiblemente vaya para allá unos días. Bueno, está bien, Julio. Sí, se puede. No, pues lo puedes entregar con los. Trabaja conmigo el laboratorista. Ya nos coordinamos con la dirección de la escuela. Trabajo, ¿no? Sí, Puedes silenciar, parece que hay puedes silenciarnos. Si puedes. Sí, adelante, Julio, abre tu micrófono. Ajá, Sí, adelante, Julio. le decía, pues, por si hay esa posibilidad de entregarlo, pues ya, porque, pues igual, para que no haya problemas con la paquetería después. Ok, sí, está bien, si vienes sin problema, Julio, aquí los esperamos. Y bueno, aunque no esté presente, pero igual yo dejo encargado con la dirección para que reciba, o mi laboratorista para que te reciba los materiales sin problema. ¿Sale? Ok, profe. Ok, bueno, entonces tenemos otra participación permítanme, si hay algún compañero más que tiene levantada la mano, adelante, si alguna duda, preguntas, y si no, pues vamos a iniciar con la clase. Creo que igual también por ahí en la mañana nos comentaron que no tenían clase, pero sin problema, ¿no? Yo creo que bueno que está la mayor parte de alumnos. Nosotros estamos un poquito alejados de la política, pero sé que también entiendo todo lo que implica, ¿no? La parte de la operación y pues igual yo creo que lo ideal es para nosotros trabajar en la medida de lo posible, lo mejor posible de nosotros y bueno, ya veremos que otras cosas no nos limiten, ¿no? Así que vamos, y pues bueno, que todo siga transcurriendo lo mejor tanto para ustedes como para la universidad. Y pues bueno, porque pues nosotros estamos hechos en Chapingo, ¿no? Yo que soy también egresado de la universidad, así que todo lo que le impacta pues nos pega muy fuerte también, así que esperemos que todo camine de la mejor manera, ¿no? Así que pues seguimos con esta parte del curso, entonces lo que implica esta parte de los ciclos, ¿por qué damos esta parte especial también del contenido del curso? Porque pues a nivel agricultura tenemos diferentes puntos, diferentes
claves que, así como se maneja nutrición en humanos, es muy importante la nutrición en la planta para que tengamos una buena cosecha, tengamos una buena producción. Y bueno, de lo caso contrario, pues viene la parte de mérito de rendimientos, crecimiento de los cultivos. Y bueno, y ahí la clave para nosotros va a ser la parte de los nutrientes, pero por eso se ha fortalecido la aplicación de muchos fertilizantes de origen inorgánico. Y bueno, pero igual en ese proceso también implica muchos liberación de compuestos al ambiente, que de repente pues son también de alto impacto o son de mucho impacto, que destruyen la capa de capa de ozono directamente o que contaminan los mantos acuíferos precisamente al lixiviarse o a traslocarse a la parte del manto acuífero, entonces, o incluso a los ríos o los arroyos que tenemos en el país. Y bueno, y por eso viene también esta cuestión, pues nuestro curso como tal, ¿no? La parte de biofertilizantes, directamente lo que implica introducción a la química agrícola y ambiental, y lo que implica para nosotros formas alternas, a lo mejor una parte introductoria al curso, pero que eso no solamente implica la producción de abonos orgánicos, sino que también implica para nosotros conocer la parte de microbiota, los microorganismos presentes en la naturaleza, que pueden tener una función muy importante para nosotros, ¿no? Así que por eso esta clase nos dure dos puntos, pero que en este proceso nosotros estemos preparados para recibir en una siguiente sesión o en una o dos sesiones que implica para nosotros los ciclos de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso vemos de manera especial los fertilizantes, por ejemplo, como biofertilizantes o nutrientes que vamos a aprovechar de las plantas, cómo los podemos aprovechar. Ya comentamos nosotros con lo más frecuente y lo que incluso fue motivo de toda la revolución verde, el uso de los químicos inorgánicos, fertilizantes como 1846, triple 17, que dieron totalmente un cambio de rendimientos en los cultivos. Pero bueno, hoy en día, pues bueno, pues este desafío que tenemos o estas problemáticas de estos próximos 30 años son claves y cruciales para la humanidad, ¿no? La parte de cómo producir y que, bueno, dices, pero no tiene mucha importancia si, pues yo lo que hago no impacta de manera significativa al planeta, pero cuando sumamos la acción de 7.3 millones de personas en el mundo, pues es muy drástico y es el efecto que tenemos hoy en día, ¿no? Así que dentro de eso precisamente viene esta parte de lo que implica para nosotros la acción de algunos microorganismos como Ascophyllum nodoso, por ejemplo, y en el caso de implica la parte de producción, por ejemplo, como de biofertilizantes a partir de estos organismos, Ascophyllum nodoso y Sargassum muticum, por ejemplo, que son prácticamente fuentes de nutrientes para las plantas. Y bueno, pues hasta dónde puede ser posible para nosotros nutrir con la parte de incorporación de nutrientes claves como el nitrógeno, o incluso este principio que implica para nosotros la interacción de los microorganismos con las plantas o incluso con los animales o incluso con nosotros, ¿no? La interacción benéfica que se puede dar microbiológica y que, bueno, una acción que parece ser pues no significativa, pero cuando nosotros hacemos el análisis muy específico de interacción microorganismos con las plantas y el ambiente, vemos que por una parte, como, bueno, lástima el diagrama está en inglés, pero vemos que, por ejemplo, los microorganismos pueden ayudarnos para muchas cosas, por ejemplo, en las plantas, cómo incrementar el rendimiento de los cultivos, prácticamente a través precisamente pues, fijar algunos nutrientes. Ustedes conocen la historia que nos enseñaban luego de Rhizobium al formar tipo simbiosis entre raíces y raíces de leguminosas y la bacteria Rhizobium. Prácticamente como Rhizobium fija el nitrógeno atmosférico y ese nitrógeno la planta lo absorbe y tiene una función muy importante en las plantas. Entonces, eso permite directamente lo que es estimulación de crecimiento de la planta o incluso promotoras de su crecimiento, pero por otra parte eso se refleja en cuánta cosecha tenemos de más, ¿no? Cuánto producimos más de un cultivo determinado, del frijol, por ejemplo, incluso ese efecto colateral que se da
porque, por ejemplo, en el estado de Oaxaca o en muchos estados del país se siembra no se siembra solamente maíz, sino que se siembra el maíz intercalado con, o en mata le llamamos, maíz más frijol. Entonces, en ese proceso que han desarrollado nuestros antepasados, nuestras culturas, nuestros abuelitos, por ejemplo, ellos, sin saberlo, estaban sembrando un frijol, de 3 maíces y un frijol mateados, y en ese proceso el frijol, en su sistema radicular, atrapaba al nitrógeno, pero ese nitrógeno no solamente lo aprovechaba el frijol, sino que también lo aprovecha o lo aprovechaba el maíz. Entonces, eso pues permitió el crecimiento de plantas muy fuertes, o ha permitido también incluso el sistema milpa que conocemos hoy en día, tener plantas que por una parte produzcan una leguminosa y por otra parte produzcan un grano básico, pero todo debido a esta parte de interacción biológica, microbiológica de rizobio. Entonces tenemos esa interacción de atrapar nutrientes del ambiente, atrapar nutrientes de la atmósfera. Incluso muchos microorganismos, por ejemplo, no solamente atrapan, también hay otros que, por ejemplo, solubilizan, ¿no? Nutrientes que están atrapados como, no sé, calcio, silicio, el boro, por ejemplo, elementos que están atrapados en el suelo y que la planta de manera convencional, sin la acción de microorganismos, las plantas no pueden tener disponible el nitrógeno que está en el suelo, el boro. Entonces, pero sin embargo, si nosotros aplicamos nutrientes, microorganismos benéficos, pues realmente los microorganismos empiezan a liberar sustancias o compuestos orgánicos que permiten la liberación de diferentes iones, de diferentes, incluso estos elementos, hacer bioasimilables para las plantas. Entonces, una acción muy importante que tienen los microorganismos se da en este sentido, ¿no? Y bueno, y por la otra parte también es que los microorganismos pueden inducir resistencia en las plantas a varias condiciones de sequía, pueden inducir condiciones de resistencia a salinidad, por ejemplo, suelos muy salados o muy ácidos, los microorganismos. ¿Y dónde están los microorganismos? ¿No? Nosotros cuando fertilizamos un terreno o nutrimos un terreno con orgánicos, por ejemplo, las compostas, el biol, bokashi, ahí están esos microorganismos que pueden estimular el crecimiento de las plantas, solubilizar nutrientes que están en el suelo y que lo hagan disponibles para las plantas. Pero por otra parte también tenemos que microorganismos que nosotros los aplicamos al sistema radicular de las plantas y esto genera prácticamente puede ser que liberen sustancias antagónicas o supresoras de crecimiento de microorganismos patógenos. Entonces, por eso pueden producir antibióticos, por ejemplo. Hay microorganismos como Bacillus subtilis, Bacillus pumilis o Trichodermas hertzianum, por ejemplo, microorganismos que ellos producen metabolitos secundarios. Esa es la otra línea importante que nos interesa en la parte de desarrollo de la agricultura en México y que, bueno, en especial, por una parte liberan compuestos, transforman compuestos o también atrapan elementos que al final de cuentas ayudan, por una parte, al crecimiento de las plantas y su rendimiento y por otra parte también las protegen contra el ataque de patógenos. Y por supuesto también lo que implica, también igual muchos de esos microorganismos pueden estar compitiendo por espacio, por luz, por nutrientes, contra los patógenos que viven en el suelo, microorganismos fitopatógenos que conocemos, aquellos que causan enfermedades en las plantas y que están en el suelo. Entonces, nosotros podemos tener este esquema que a final de cuentas, esta interacción nos permite a nosotros tener esa parte microbiológica, la parte química y la parte agronómica. En esa interacción química, agrícola, ambiental, lo resumiría en esta parte, cómo nosotros podemos interactuar, en este caso, con bacterias benéficas, hongos benéficos, y que, bueno, no solamente ayudan a defender a las plantas del ataque de patógenos, sino que también a nutrirlas, a solubilizar, a hacer más digerible el alimento que tiene en el suelo, o incluso hacer un suelo más rico en materias orgánicas que de repente nosotros agregamos. Los microorganismos ayudan a descomponerlas y hacer esos nutrientes que puedan las plantas volver a capturarlos, tomarlos y poder obtener alimentos de manera significativa. Así que esto tenemos, por ejemplo, detalles, se han hecho estudios, por ejemplo, con rizobacterias que se aplican en plantas de diferentes cultivos, ¿no? Cuando queremos probar en plantas sin rizobacterias y con rizobacterias, vean, por ejemplo, en plantas de maíz,
En estas macetas donde dice control, es una planta testigo, una planta sin rizobacterias. Y en la P33 es una planta que lleva rizobacterias donde se ve un mayor crecimiento, plantas más vigorosas, más fuertes. Pero no solamente es en esto, sino en muchos cultivos que hemos trabajado en aguacate, en bananos, en agaves. Es una respuesta cuantitativa muy significativa que tenemos, ¿no? ¿Y por qué se tiene esta acción? Como comentábamos, las rizobacterias, por ejemplo, los microorganismos, secretan ácidos orgánicos normalmente que pueden ayudar a hacer estas funciones, solubilizar el fósforo mineralizado, prácticamente movilizar precisamente también elementos metálicos como el zinc, o también solubilizar el potasio que está en el suelo. Entonces, esos elementos que están atrapados por coloides o están atrapados pues en otros compuestos, y que la planta prácticamente es imposible que los pueda tomar. Sin embargo, al momento que las bacterias o los microorganismos liberan sustancias orgánicas, compuestos orgánicos, permite esa separación y la planta puede tomar esos iones prácticamente para fortalecer su nutrición como tal. Entonces, así como esto, prácticamente tenemos diferentes acciones, tanto de lo que son elementos altamente pues, difíciles de movilizar, como aquellos que están atrapados en coloides, ¿no? Así que ese es un punto importante que tenemos de la interacción microbiológica, y por supuesto que tiene que ver mucho con los ciclos de los elementos. Por ejemplo, vemos aquí algunos artículos científicos que se publicaron en el 2020, que es Environment International, por ejemplo, que es un artículo importante acerca de lo que es Bacillus subtilis, una bacteria muy importante, prácticamente que cómo estos, a través de ser un biofertilizante, cómo mitiga precisamente la emisión a la atmósfera de amonio, que normalmente nosotros cuando aplicamos el nitrato de amonio o sulfato de amonio, liberamos al ambiente muchísimo amonio que prácticamente es destructivo de la capa de ozono. Y bueno, y esto mismo ayuda precisamente, este mismo microorganismo ayuda precisamente a la parte del ciclo del nitrógeno, y fortalecer el microbioma, fortalecer la microbiota que está presente en el suelo, y que, bueno, nos ayuda. Entonces hay publicaciones, realmente así trabajamos, o así me gusta trabajar en la escuela, tener el conocimiento, por una parte generarlo, pero por otra parte también estar al día en las publicaciones científicas, o estar acerca de lo que hay en el mundo, qué avances también tienen otros grupos de investigación en Estados Unidos, en China, pues en cualquier parte del mundo, ¿no? Donde estén desarrollando innovaciones. Es una parte importante que tenemos. Este, por ejemplo, es un centro de investigación de China, por ejemplo, e interacción con Australia. Es un grupo de interacción internacional que se tiene en esta parte de trabajo. Y bueno, esto precisamente también vemos en otra revista que se llama Science and Horticulture, que es precisamente de un grupo de investigación que se tiene también de China, y también esto vemos el efecto de microorganismos benéficos como Bacillus subtilis, prácticamente cómo reducir la aplicación de productos químicos, y bueno, cómo mejorar la calidad de la fruta prácticamente en sistemas de producción fertirrigados, pues, en cultivos de naranja, cómo implica para nosotros esa parte de potencializar a través del uso de microorganismos benéficos como Bacillus subtilis, esa biofertilización que podríamos aplicar para nosotros. En vez de aplicar un químico, estamos aplicando un microorganismo que no es dañino, es saludable, o no es de impacto negativo para el humano, pero sí es de mucho beneficio para la parte de las plantas. Incluso muchas de estas cepas de Bacillus subtilis están en el rumen de las vacas, son las que tienen pues esa acción prácticamente metabólica, esa acción de separar, de degradar la materia que consumen las vacas, los rumiantes, y que después de esa acción microbial, las vacas o los animales pueden absorber nutrientes. Y bueno, entonces ahora nosotros eso lo producimos a nivel laboratorio, lo producimos a nivel campo, a nivel de bioles, o incluso lo podemos reproducir de manera masiva en abonos orgánicos, y podemos liberarlos a las plantaciones, y que eso permita tener un mejor aprovechamiento de nutrientes, y en especial pues elementos clave como el nitrógeno, el fósforo y potasio, conocidos como elementos macroelementos, o los microelementos, o como comentábamos, desde el calcio, el silicio, el boro, que puede ser
posibles absorberlos, ¿no? Así que estos son artículos científicos también que reciente 2021, donde vienen esos aportes ya de la parte microbiológica, que esto que implica que nosotros no necesariamente debemos depender de la parte química inorgánica, que ha hecho mucho impacto negativo en la cuestión pues, ambiental. Y pues también ahora de lo que he estado leyendo es de que también el costo del gas que se está produciendo, cuánto cuesta producir un litro de gas en el mundo, ha estado subiendo mucho y entonces eso está reflejando toda la producción de fertilizantes. Un fertilizante antes que costaba 400 pesos un bulto, un saco, hoy cuesta casi 1,000 pesos, el doble, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Precisamente los costos de producción se están elevando mucho y entonces para un productor pues es muy difícil y pues por supuesto que aparte de esto, todo el impacto ambiental que se tiene, pues entonces tenemos que buscar alternativas, cómo manejarlos. Entonces, por eso en la cuestión química, microbiológica, la parte de interacción química, agrícola y ambiental, se da esta parte especialmente, pues no solamente es cuestión de formulaciones o nomenclaturas, sino que también hacia dónde vamos, ¿no? Con los elementos. Y bueno, vemos nosotros, por ejemplo, qué implica, por ejemplo, el caso de los suelos tropicales. De hecho, Tabasco tiene de los mejores suelos de México, tiene suelos muy profundos y que normalmente todos los suelos de Chiapas están aquí en Tabasco, dicen las personas, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Precisamente por esa cantidad de lluvias que caen en la sierra norte de Chiapas y que todo se deslava, las altas precipitaciones que se tienen prácticamente mueven la erosión que causa, se mueve hacia los ríos y precisamente lo que ustedes conocen, esta región del sureste, tenemos a los dos ríos más caudalosos de México, el río Usumacinta y el río Grijalva, y entonces por eso de manera frecuente estar inundándose cada temporada, cada año, por lo menos una vez, 2 veces hay siempre inundaciones, porque igual toda la cantidad de lluvia que tenemos, pero a la par de eso tenemos realmente un arrastre masivo de lo que es los suelos, la erosión drástica que se tiene. Entonces, yo espero que con este programa nacional de Sembrando Vida hoy tengamos menos impacto de erosión y tengamos más conservación de suelos, ¿no? Así que por eso decimos nosotros que los agroecosistemas tropicales son de los más exuberantes, más ricos en diversidad biológica y los más sensibles a la degradación. Entonces, podemos nosotros mover un poquito la parte de diversidad biológica, en especial la parte de plantas, y seguramente con deforestar un poquito se viene todo de los suelos que están presentes en estas zonas. Y para formar un centímetro de suelo, pues prácticamente son periodos muy largos de tiempo. Hay estimaciones que hasta 100 años se lleva para formar un centímetro de suelo. Entonces, vean ustedes cuánto implica evaluaciones o acciones que nosotros realizamos de repente sin considerar esos efectos adversos. Por eso cuando nosotros vemos a los ríos estar crecidos, vemos que están todos ensolvados, toda la parte lleva muchísimo suelo que arrastra, y porque precisamente por esta parte, ¿no? Así que por eso decimos que realmente son castillos en el aire, prácticamente construidos muy sensibles, construcciones muy sensibles que prácticamente altamente sensibles a la parte de erosión hídrica, ¿no? Y bueno, entonces también igual, por otra parte, tenemos estos paradigmas, enfoques de no solamente nosotros, sino que también igual el enfoque que ha venido teniendo la sociedad mexicana o muchos países del mundo, en países o sociedades donde tenemos una actitud y una forma de pensar de conocimiento consumista. Prácticamente también igual la agricultura es consumista, que implica que nosotros consumimos muchos refrescos, muchas cosas que no son necesarias, pero bueno, a lo mejor la misma cercanía que tenemos con Estados Unidos nos ha contagiado de esa forma y se vuelve ahora normal, ¿no? Pero bueno, eso implica para nosotros que no solamente es el consumo diario en nuestros hogares, sino que también es un consumo que tiene una agricultura de una forma dependiente de insumos externos y que, bueno, lo hace altamente contaminante y también lo hace más cara un tipo de vida de este tipo. Entonces, esto implica también la aplicación de agroquímicos, por ejemplo, las empresas de agroquímicos que producen orgánicos, por ser orgánicos son marcas más caras, entonces quienes producen orgánicos también te producen esos productos, pero nos los venden más caros. Y bueno, entonces ahí viene para nosotros un punto importante el arte de innovación, y que implica para nosotros mayor producción, menor costo de producción, y esto implica para nosotros tener sistemas pues agrícolas sustentables, y bueno, que
que implica todo esto, ¿no? Entonces, de manera general, también vemos que las plantas, por ejemplo, ¿qué requieren, no? Entonces, en la parte aérea, como ustedes lo saben, requieren elementos claves, pero también igual la acción específica de la luz para que se activen los fotosistemas, para que se activen todo el sistema de fotosíntesis, trabajan los cloroplastos, y se formen los fotosintatos para que den origen a los carbohidratos que nosotros tomamos, o que tomamos de una forma ya bien sea como azúcares, como almidones, o otro tipo de carbohidratos que podamos consumir. Entonces, pero bueno, esto también implica para nosotros la aplicación de fertilizantes químicos que lo han hecho de manera convencional. Las empresas lo han hecho, o lo hemos hecho nosotros de manera convencional, pero bueno, dentro de esos elementos viene la aplicación de, perdón, hay por ahí gente que es más ruidosa, permítame un momentito a ver. Bueno, seguimos entonces. Dentro de estos sistemas, dentro de estos elementos naturales, tenemos al nitrógeno, al fósforo, el potasio, que normalmente consumimos o compramos. Pero bueno, igual esto implica para nosotros cómo dentro de un ciclo de un sistema, para nosotros va a ser un arte ahora de que en vez de comprarlos, cómo reciclar esos nutrientes. Entonces, estos elementos que conocemos como macro y microelementos, cómo reincorporarlos, a veces con residuos de cosecha, con abonos orgánicos, con la parte de los microorganismos benéficos. Entonces, en vez de estar haciendo un uso excesivo de algún agroquímico, nosotros cómo trabajar esta parte especial, ¿no? Entonces, por eso esto implica para nosotros desarrollar diferentes prácticas de conservación, diferentes prácticas de manejo, y bueno, que implica para nosotros. Profe, por si está hablando, está desactivado su audio. Según lo había activado, bueno, entonces, una disculpa, pensé que seguía hablando, seguía con el micrófono abierto. Bueno, sí, gracias que me avisaron. Entonces, les comentaba, esta parte especial que implica para nosotros la nutrición va a ser una parte muy importante porque igual va a ser la base para el rendimiento que tengamos en los cultivos. Y bueno, ¿qué implica la nutrición? Entonces, es suministrar, en este caso, elementos, tanto macro como micro, pero en cantidades adecuadas, en las cantidades que pues, se requiera cada planta, cada especie, incluso en cada etapa de desarrollo que tenga cada cultivo y pues en cada ambiente donde estén, porque cada suelo, cada ecosistema donde esté desarrollando su cultivo tiene su propia naturaleza química. Entonces, aquí en este caso, por eso viene esta parte de una teoría de Bollweg, por ejemplo, dice, un elemento que falte o que se haya presente en una cantidad insuficiente impide a los restantes producir su efecto normal o por lo menos disminuir su acción nutritiva. Entonces, por eso hay elementos que, aunque sea poquito que se requiera, pero su deficiencia o la falta de este elemento prácticamente implica un impacto negativo en los cultivos y por eso es importante conocer la abundancia que tenga en cada sitio de donde ustedes cultiven una especie, saber cómo está por el primer momento la riqueza nutricional que tienen sus suelos, por otra parte, ¿qué es lo que requiere la especie que van a cultivar de acuerdo a la edad que tengan? Por ejemplo, es diferente la cantidad de nutrientes que requiere el maíz a la que requiere el mango o que requieren los bananos. Un alto consumo de potasio que da por muchos de los frutales, por la cantidad de, por ejemplo, de frutos que son ricos en potasio, por ejemplo, el fósforo, el banano, pero ese elemento de dónde lo obtiene el banano, lo obtiene del suelo, y entonces si nosotros no le proporcionamos el potasio,
seguramente la fruta crece muy pobre, crece pequeña, y bueno, entonces tenemos que nutrirla. ¿Y de dónde? Pues tenemos que reciclar nutrientes, ¿no? Así como eso va a ser para nosotros muy importante este desarrollo que tengamos en nuestros cultivos. Y bueno, por eso la parte de reciclar nutrientes, la parte también de conocer cuánto requiere la planta por cada etapa de desarrollo, en cada región del país que esté, en cada suelo que esté presente, va a ser muy importante. Pero bueno, a la par de esto, para nosotros va a ser muy importante la importancia que tiene la nutrición. Bueno, viene la teoría de la trofobiosis, precisamente que implica esto, ¿no? La protosíntesis y la proteólisis, ¿no? ¿Qué implica la protosíntesis? Es la producción de proteínas, mientras que la proteólisis implica precisamente la lisis, ¿no? La descomposición en aminoácidos de muchas proteínas, de muchos compuestos que tenemos biodisponibles o que están disponibles en los ecosistemas. Por eso decimos nosotros que un patógeno muere de hambre en una planta sana, porque la planta tiene esa capacidad para poder absorber sus nutrientes, poder fortalecerse. Es lo mismo que tenemos en el humano. Una persona que sea más enfermiza, que esté más débil, es más propensa pues al ataque, incluso el más reciente que tenemos hoy en día, ¿no? El COVID, pues está altamente impacto que tenemos para las personas que tienen algunos mayor grado de riesgo. Y bueno, y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Por eso vemos nosotros que estos principios de nutrición debemos conocer partes específicas que tienen las plantas, desde la parte aérea hasta la parte radicular. Por ejemplo, la función como tal que tiene la parte foliar, la parte de captura de carbono, de dióxido de carbono, por ejemplo, y en acción específica con lo que implica para nosotros la incidencia de una intensidad lumínica, y donde a partir de ese proceso le llamamos fotosíntesis, cómo la planta libera oxígeno, libera agua, y bueno, la interacción que se da en la formación de fotosintatos elaborados y que finalmente llegan a la raíz, y la raíz nuevamente, la raíz tiene esa fortaleza para suplir nutrientes, para mover nutrientes hacia la parte de frutos, mover nutrientes hacia la parte de las hojas, o incluso a los sitios que de repente se vuelven más demanda, como lo que es la parte de los frutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre una planta, si de repente hay tejidos que demandan más nutrientes, precisamente son las flores y los frutos. Es como una familia, ¿no? Los que requieren más atención son los niños pequeños. Entonces, mientras que las hojas son las que producen fotosintatos, los frutos y las flores producen, absorben nutrientes para que puedan concentrarse en este caso y crecer de manera adecuada, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros, y por eso en la región de la cofia, en la región de la raíz, normalmente ahí está también la absorción precisamente de muchos nutrientes, y que muchos están atrapados en coloides, en arcillas, y que si no tenemos acción microbial o no tenemos acción prácticamente orgánica, pues esos elementos, aunque estén presentes, pero están atrapados y las plantas no pueden biodisponerlos, como vemos en esta imagen de una raíz, donde vemos esa parte de interacción de diferentes iones, cómo están atrapados con las arcillas, y que por más fuerza que ejerza las raíces, pues es muy difícil despegarlos, atraparlos, y entonces tenemos que tener la acción de microorganismos, probablemente que nos ayuden a través de los ácidos orgánicos a liberar esos componentes, ¿no? O estos elementos. Y bueno, en este caso vemos también la proporción que de repente tenemos en los suelos, cómo debemos trabajar la parte de tanto constitución mineral, la constitución orgánica, la parte de constitución de humedad en agua, y la parte de necesidad forzosa de aire, ¿no? La cantidad de oxígeno que debe estar disponible para que la planta prácticamente pueda tener una respiración adecuada. Entonces, para eso, precisamente tenemos nosotros la parte de la química en la agricultura, la parte específica de formación de biofermentos o abonos orgánicos que nos permitan a nosotros pues suplir o fortalecer en este caso nutrientes que la planta requiera, y no solamente nutrientes, sino que también enriquecerlo con microorganismos benéficos, ¿no? Así que dentro de esto, por eso decimos nosotros que que es un biofertilizante. Bueno, ahora por eso lo de la clase, es un superabono líquido con una gran cantidad de energía equilibrada y armonía mineral, ¿no? Elaborado con estiércol de vaca, fermentado de manera anaeróbica con bacterias provenientes del rumen de los animales y enriquecido con minerales naturales o sales minerales. Entonces, eso es un concepto que nosotros hacemos en los bioles, que
pues, prácticamente muchos alumnos que hoy están al frente del Programa Nacional de Sembrando Vida, con mucho gusto están replicando estos modelos que hemos generado en la escuela, que se han generado en el mundo también, por supuesto, y que hoy lo están haciendo con los productores en las biofábricas, en Sembrando Vida, en cada uno de los CAC. Si están muy cerca ustedes de un CAC, se supone que deberían estar desarrollando los técnicos estos modelos de producción precisamente de biofertilizantes, y si no, pues igual ustedes, pues la idea es de que ustedes lo aprendan a hacer también, los elaboren los biofertilizantes y que podamos nutrir, pues precisamente en esa tónica de manejar ambientes saludables, precisamente es en este caso cómo producir biofertilizantes, ¿no? Así que esto es un biofertilizante. Y bueno, dentro de esto vienen las formulaciones químicas y dices, híjole, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con un compuesto? ¿Cómo algunas moléculas que tenemos en la naturaleza, cómo las podemos descomponer, ya sea de un tipo, de otro tipo de glucosa, la molécula de glucosa, fructosa, almidones que pueden tenerse también, cómo descomponerlo, ¿no? Más la acción o interacción de un solvente o solvente, por ejemplo, que tengamos, cómo podemos, por supuesto, con la acción específica de bacterias como bacilos, cómo podemos nosotros potencializarlo, ¿no? Entonces, un compuesto orgánico, un compuesto bueno, entonces, en lo que se integran sus compañeros, pues solamente unos últimos minutos que nos quedan, pues con mucho gusto, ¿no? Pues la clase está muy dinámica, que no solamente son fórmulas químicas, sino que también una interacción, pues como el curso lo marca, ¿no? Interacción, introducción a la química agrícola y ambiental. Tenemos trato de llevar un balance, tal vez cada uno de nosotros como maestros tenemos una libertad de cátedra, pero yo, bueno, el hecho de que tengamos esa formación agronómica y formación fitopatológica, microbiológica, pues me gusta pues también darles un poquito más allá de la química misma, que ustedes vean todo su potencial que pueden tener, pueden ser agentes de cambio, que pues ustedes no solamente hagamos combinaciones químicas, ¿no? Sino que también vayamos más a la ciencia aplicada, y por eso los compartimos con mucho gusto y espero que igual sea motivo de, pues también de pues, dar el interés en ustedes, en ser personas innovadoras que puedan abrir o descubrir nuevos principios, nuevos, pues prácticamente nuevos compuestos, que sean soluciones para muchos problemas que hoy tenemos en la agricultura o en la alimentación. Entonces, o recursos que están allá, pues también subutilizados, que los aprovechemos en esa interacción agronómica, esa interacción pues de ingeniería que tenemos, cómo trabajarlo usando la parte química, la parte microbiológica, la parte de los cultivos, y poder precisamente atenuar ese impacto que tenemos en el mundo de la parte de impacto pues de diferentes contaminantes, ¿no? Entonces, a veces no quisiera ser muy reiterativo, pero la verdad es que pues son una generación ustedes que pues son pues no sé, yo considero son los de cambio y son los que van a estar viviendo estos próximos 30 años, van a estar al frente, van a estar al frente seguramente de muchos programas en poco tiempo, y pues lo que nosotros pronosticamos o que está pronosticando para en 30 años, pues muchos de ustedes van a estar pues viviéndolo y viendo qué soluciones se tener. Entonces, en vez de llegar hasta ese punto final de haber dicho, híjole, ¿por qué no lo hice? Entonces aquí le es empezar a trabajar desde hoy, es todos estos principios, ¿no? Así que con mucho gusto, muchachos, es este curso de Introducción a la Química Agrícola Ambiental, pero así con más sentido, más amplio, ¿no? Entonces vean ustedes lo que hacemos en formulaciones químicas. Si ustedes le presentan esto a un productor, hoy pues lo hacemos pedazos, ¿verdad? Porque no saben qué pasa con la formulación de una molécula orgánica,
con una molécula proteínica, o qué pasa o dónde está el agua. Dicen, no, pues seguramente no saben de esto. Y pues, por supuesto, la intervención de algunos minerales, cómo nosotros, todo haciendo esta mezcla, vean, una mezcla con términos químicos, podemos tener una acción de liberación de biofertilizantes, con una acción específica de un microorganismo como Bacillus subtilis, que tiene intervención bajo una condición anaeróbica, que implica una condición anaeróbica, una condición sin oxígeno. Ustedes pueden generar biofertilizantes que sean pues disponibles, en vez de que ellos estén comprando pues sacos carísimos. Ellos pueden tener esa parte, ustedes pueden estar al frente de estos sistemas, ¿no? Así que con esto quisiera cerrar la clase, muchachos. Pues realmente esto es la estructura, composición básica de un biol, la composición química, y pues bueno, que viene, nuevamente les comento, la intervención directamente de un microorganismo de Bacillus subtilis, que bueno, dice, ¿cómo se come? ¿Cómo está eso, verdad? Pues bueno, del rumen de una vaca, y podemos, en el rumen de las vacas tienen Bacillus subtilis, entonces uno puede, o incluso en el estiércol fresco de la mañana, lo más fresquecito, ahí viene el Bacillus todavía activo, y uno puede colectar ese estiércol fresquecito y lo puede introducir a los bioles. En las próximas clases, voy a enseñarles un poquito sobre la elaboración de biofertilizantes de manera técnica, virtual, por supuesto, pero igual con mucho gusto, muchachos, estamos a la orden. No sé si igual alguna pregunta, algún comentario, me extiendo un poquito en la clase, pero espero que igual pues sea también de interés para todos, ¿no? ¿Sale? Así que si hay alguna pregunta, algún comentario. Pues, profesor, tengo una pregunta sobre la práctica de las hojas. ¿Sí? ¿Usted nos va a dar la dirección a la que la tenemos que enviar o la enviamos directamente a la universidad? Les voy a mandar una dirección de envío para que igual me lo hagan llegar a Teapa. Los que tengan que hacer entrega en Teapa y los que tengan que hacer en Oaxaca, pues allá también igual me lo pueden entregar, ¿no? Sin problema. Ok, pero entonces tiene que ser antes la dirección para... ¿El paquete tiene que estar ahí con usted el día 29? No, no antes. Hasta el 29 tienen para envío. Entonces puede estar llegando el 5 o 7 de noviembre sin problema. Ok, pero ya le mandamos nada más el código, ¿no? O la guía. El código de rastreo, exactamente. ¿Saben? Ok, vale, gracias, profe. Pues mucho gusto, muchachos, saludarlos. Estamos a la orden. Y cualquier cosa, pues seguimos trabajando, ¿les parece? Tienen tarea para desarrollar de manera sincrónica. Y espero que no, con confianza también. Estamos también, cualquier comentario que tengan del curso para mejorarlo, con mucho gusto. Ahí me hacen saber con el jefe de grupo, si quieren, tranquilos. La verdad que yo también fui formado en la escuela y con mucho gusto estamos para mejorar cada día las cosas, ¿no? Así que tratamos, más que otra cosa, es formar buenos profesionistas y que sean, que también la formación que tengan ustedes pues sea muy acorde a lo que ustedes requieren y que sea motivante, ¿no? Esa es la palabra motivante, de que están en una profesión con mucho futuro, que vamos a producir alimentos para la humanidad y con mucho futuro, porque igual creo que podemos, como les decía, podemos dejar de construir casas, pero no podemos dejar de producir alimentos. Entonces, ahí va a estar el arte para nosotros, cómo innovar para hacer cosas nuevas, para que uno también, como ingeniero, dé soluciones a problemas fuertes en México, ¿no? Y el mundo, por supuesto, ¿no? Así que, pues muchas gracias, muchachos, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, que estén muy bien todos. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe, gracias. Adiós. Bye, maestro. Hasta luego, que estén muy bien.